El cuarto de los ratones es ese lugar para pensar, para soltar, para dejarse ir, donde recordar lo que eres sin importar lo que haces. Síguenos en redes sociales @cuartoratones y suscríbete y hazte miembro de nuestro canal de YouTube. Carla Viso es pintora. Tras estudiar Bellas Artes en la Complutense, Carla decidió emprender un camino vital que la llevó a vivir a Estados Unidos y a Berlín. Ahora dirige su propio taller donde enseña a disfrutar del proceso de la pintura. Hoy se sienta en el sillón de Capitoné para conversar con nuestro anfitrión, Pablo Sangiao. Bienvenidos al Cuarto de los Ratones. Entonces, ¿qué? ¿Pero por qué vienes a Carlos? Vienes a hablar conmigo, ¿eh? Carlos está ahí haciendo sus cosas y tal. Él pasa de todo. Él está ahí como... A ver, espera. Es como, yo qué sé, como un mueble más. Que se mueve y que habla a veces. Porque lo dejo yo. Sí, vamos a empezar a faltar ya a estas alturas del Llegaste programa. de Madrid. Vienes recién aterrizada de Madrid. Ah, sí. ¿Qué? ¿Pero fuiste a Madrid por trabajo? ¿Fuiste a Madrid por placer? No, fui a Madrid por un casual absoluto que en marzo gané un concurso de pintura, al único que he ido. Ah, mira. Digo, alguna vez hay que ir a un concurso de pintura. Fui a un concurso de pintura y lo gané. Esas cosas que pasan. Y el premio era un fin de semana A mí cultural. me suele pasar eso. Me presento a concursos y siempre gano. Tienes razón, sí. Ya empezamos mal, ¿eh? Y gané. No, oye, yo creo que eso depende de muchas cosas. Es decir, depende de los otros pintores que se presenten ese día, depende del jurado, depende del día que tengas tú misma como para pintar, de lo que te inspire la temática que te proponen, bueno, un montón de factores. Es decir, gané, que me parece genial, pero, Bueno, podría haber sido que no. Pero también depende de tu habilidad como pintora. Sí, pero Pintora, ¿cómo es? Pintora. Sí. Pintora. Sí. Bien. ¿Desde cuándo? Bueno, es decir, supongo que siempre, pero es un clásico decirlo de siempre. Pues... Bueno, pero a lo mejor es un clásico que tendremos que repetir más, pero te lo digo ¿por qué? Porque últimamente me pasa que me encuentro con mucha gente, no sé si, siempre digo no sé si mucha, porque ¿cuánto se puede considerar mucha la gente? ¿Dos? ¿A más de dos o muchos? Vale, bien. Pues mucha gente que dice que está esperando su momento para desarrollar sus capacidades, sus dones o tal. Y yo siempre contesto que si tú eres pintora, probablemente ya pintas desde que eras pequeña. No, pero es que no hay que esperar al momento. Es como cuando la gente dice, bueno, estamos esperando al momento para tener un hijo. No, es como que hay que hacer que llegue. Es decir, y para pintar es cierto, yo también he tenido épocas donde a lo mejor no he desarrollado tanto esa parte, o bueno, me he dedicado más a dibujo, pero es cierto que yo no te puedo decir un momento donde ya definitivamente dije, venga, voy a dedicarme a ello, digamos, ponerle más energía. No hay un antes y un después, es como un algo, supongo que te llama y que vas haciendo y de repente pues ya estás en ello. Y un día ya estás dentro. Sí, es decir, no lo veo tanto como una decisión de un día para otro drástica, que igual hay gente que sí. Otra vez, las cosas buenas parece ser que perduran, no hay objetivo. Estoy de acuerdo con eso. Pero en cambio estamos en un mundo de objetivos. Sí. Es curioso, es que me parece muy curioso, porque parece ser que te tienes que marcar. Esto lo hablábamos la semana pasada, Carlos, porque estas cosas siempre se me botan, con Pablo Fortes. Que hay que tener siempre objetivos, él es coach, entonces hay que tener siempre objetivos, pero incluso él decía, pero bueno, hay cosas que aquí se hablan mucho que son como los dones, ¿no? Como un don. ¿Pintora por don?
¿Pintora por estudios? ¿Pintora por objetivo? ¿Pintora por qué? Bueno, yo no lo veo tanto como, no hablaría de un don. Creo que hay mucho de trabajo detrás, de querer buscar algo, de no sé si es a ti mismo, buscar una estética. No sabría cómo describirlo, pero no diría a lo mejor que es un don. A lo mejor hay gente que sí, que es un don. Es cierto que sí que puedes tener una cierta facilidad o una sensibilidad estética. A mí es que la palabra don me suena así como algo un poco como muy mágico y poco realista. Y Bueno, pues vamos a cambiar don por aptitud. sí. Bien. Vale. ¿Te sirve más? Aptitud. Sí, me Por gusta ejemplo, más. tú, bueno, ya lo vamos a decir, después ya lo iremos haciendo más largo. Pero aparte de pintora, tienes un negocio en Doctor Cadaval en Vigo, donde das clase de dibujo a niños. Sí, bueno, también trabajo con adultos, pero sobre todo niños. Y dibujo, pintura y mucho de arte procesual y arte experimental, que me parece que se necesita mucho. Explícanos. Arte procesual. Sí, sobre todo que es donde, bueno, casi la propia palabra lo dice, que es donde importa más el proceso que luego a lo mejor el resultado final. El disfrutar el presente, que creo que se necesita hoy día más que nunca, y también los niños. O sea, arte como terapia. Prácticamente. No lo llamaría así, pero sí el estar, justamente me mencionabas lo de los objetivos, el estar creando algo o estar en proceso de algo sin tener que tener la presión de un objetivo. Es porque va a tener que ser una obra de arte acabada. No. Yo recuerdo una frase de un libro, no recuerdo qué libro era, de psicología transpersonal, pero me encantó la frase, que era la capacidad de los poetas para ver el futuro. Ajá, que me pareció muy bonita. Sí. Estamos olvidándonos, pregunto, porque esa es una sensación que tengo, y esto viene por los objetivos, porque yo supongo que los poetas veían el futuro porque no tenían presión por lo que tenían que escribir. Ajá. Y veo ahora mucha gente, no sé, vuelvo a decir, no sé si mucha, tengo que dejar de decir esto, escribiendo o pintando, y donde prima más ese objetivo que el placer de pintar. No puede ser. No lo sé, siempre supongo que cuando, a ver, ya hablando lo que es de mi propia creación artística, supongo que siempre se debate un poco entre, bueno, a lo mejor debería ser más comercial, pintar cosas que pienses que resultan más, y ahí sí que es mucho pensando en el objetivo, o debería de solamente dejarme al propio placer del proceso, es que hay muchos factores. Para mí, al final, lo mejor es olvidarse de todo eso. Y cuando realmente te metes en el proceso y estás en ello, todo lo demás da igual, no importa nada, ni quién eres, ni dónde estás, ni el tiempo que pasa. Estás en ello y de repente, después de unas horas, dices, a ver qué he hecho. Por lo menos en mi caso funciona así. Y bueno, ahora en referencia a lo que me preguntaste de cómo trabajo con mis alumnos, que son sobre todo niños, intento un poco transmitirles también eso. Primero, el placer del proceso, el no darse prisa, el que las cosas necesitan su tiempo, no es todo un botón que le das y ya ocurre y ya lo tienes, y disfrutar que sea así, y disfrutar, y el objetivo es ese momento, no luego lo que será y será bonito o no, y todas las opiniones que pueda decir la gente sobre tu obra o lo que has creado. Y a veces realmente no sale nada, a veces lo que ha importado es haber estado experimentando con colores y cosas, y al final te pasas y no, es algo que es para tirar. Pero a mí me parece más importante ese proceso en sí mismo. ¿Y esos niños que te enseñan a ti? Porque supongo que te enseñarán mucho. Ya sé que es un clásico, sí, ¿no? Es un clásico, pero es cierto. Muchísimo. Justamente me enseñan el que todo te dé igual. El no estar pintando pensando, uy, antes de empezar ya tienes el lienzo en blanco y ya estás pensando, uy, a ver cómo me va a quedar, ay, a ver qué va a pensar el de al lado. No, te lanzas a ello y lo haces y no te preocupas. Y sobre todo la maravillosa imperfección, que me encanta. La maravillosa imperfección. Soy muy fan de la imperfección a todos los niveles. Y los niños, yo creo que en parte, bueno, ya nos podríamos poner a hablar de lo que es perfección o imperfección, pero bueno, digamos, según los cánones de la perfección anatómica, por ejemplo. Es decir, los niños no pintan perfecto anatómicamente, y es maravilloso, y lo hacen
con esa libertad que es maravillosa y sin que te importe nada. Y yo creo que en parte eso es lo que a lo mejor yo aprendo también de ellos. ¿Ves alguna, sin nombrar a nadie, esto lo decimos siempre, alguna escuela o gente que está formando a otros en pintura, que si esos cánones están matando a lo mejor a genios? Bueno, creo que hay aún muchas escuelas que a lo mejor sí que la tendencia es como a lo muy académico, a lo tradicional, a intentar hacer esa especie de copia, ese realismo, que parece que siempre ese es el único objetivo, ¿no? El conseguir la mayor... que se parezca en lo más posible a la realidad, el objeto, la persona, lo que sea que estás haciendo. Y creo que hay una tendencia en general a eso. No en todas partes, y no sé tampoco muy bien cómo trabajan otras escuelas de Vigo o... ¿Qué pasa? Porque a nivel inconsciente colectivo se podría ver esa tendencia al realismo como que tenemos una imaginación capada. Mira, voy a sacar a colación, por ejemplo, este fin de semana en Madrid. Venga. Que era un fin de semana cultural donde, bueno, como era un premio me habían pagado todo, avión, tal, y entradas para el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. Una niña con juguete nuevo. Maravilla, vengo renovada. Y justo una de las cosas que me gustó es que, bueno, en algunas de las salas... la verdad es que, en general, he dedicado más tiempo a lo que es el arte de, más bien, finales del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, ¿no? Y me gusta justamente eso, porque hay algunas salas donde empezabas a ver las obras de finales del XIX, ya comienzos del XX, y ver ese cambio, digamos, a raíz de la aparición de la fotografía, que se vio de... Primero era todo realista, intentando encontrar, digamos, copiar la realidad de la vida, y luego ya la libertad de ir un poco rompiendo eso, rompiendo la realidad, rompiendo las formas, y esa otra manera de pintar, lo que es el arte moderno, el arte contemporáneo. Y la verdad es que fue maravilloso volver a ver esos cuadros, volver a ver un poquito ese proceso, y que justamente me hizo pensar en eso, ¿no? La libertad de poder simplemente pintar, pues eso, sin objetivo, que un poco volviendo, que me había perdido un poco en el tema, el objetivo supuestamente parece que el objetivo es copiar la realidad lo más parecido posible, ¿no? Y no tiene por qué ser. Depende mucho de tu personalidad. Yo, por lo menos en mis alumnos, intento, como tú dijiste antes, no caparlo. Pero es difícil, hay un montón de influencias de la sociedad, un montón de ideas ya impuestas de que un poco el pintar bien, que lo hagas bien, que seas buen pintor o buen dibujante, es que copias la realidad lo más parecido posible. Y lo entiendo, y es cierto que una base, eso como base puede estar bien, pero luego el saber que tienes la libertad para romper todo eso y poder expresarte totalmente sin tener que estar atado a si lo haces perfecto o no, si es una anatomía perfecta, me parece muy importante. No sé si me he explicado bien. Sí, porque... pero mira qué guay. Entonces, si lo vemos hacia el otro Esto lado... ya tiene agua, sí. Si lo vemos hacia el otro lado, ¿cuándo deja de ser arte? Es decir, hay una frase por ahí que yo digo mucho, que es de Picasso, me parece, que dice que tuvo que aprender todas las técnicas para volver a pintar como un niño, ¿no? Sí, es que... Vale. Qué maravilla. Pero el rollo es que no puede ser que ahora estamos ya directamente pintando como niños sin pasar por todas las técnicas. Bueno, es cierto que es complicado, maravillosamente complicado el mundo del arte, y el criticarlo o el dar tu opinión o el... sí que es cierto, por eso ahora también te lo dije, sí que en cierto modo a lo mejor sí que es bueno aprender de base un poquito lo académico y digamos, el saber un poquito de dibujo y hacer para luego romper todo eso. Yo me debato un poco en esa cuestión, porque un poco lo que decías, lo de capar a los niños, ¿no? Yo creo que hay niños que ya tienen una magia, que no son perfectos, no copian la realidad exacta, pero tienen una magia. Yo no sé, ¿qué estudiaste tú?
Bellas Artes. Bellas Artes. Pues, ojo, yo conocía gente de Bellas Artes de Pontevedra, por ejemplo, que me contaban que era ya distinto si tú estudias Bellas Artes en Salamanca o en Pontevedra. Ya te llevaban hacia un lado o hacia otro. De hecho, conocía gente que se cambió de universidad por el rollo de que estaban conocía a alguien que se había pasado de Salamanca a Pontevedra porque Salamanca era muy clásico, era muy no sé qué y querían algo más transgresor, ¿no? Bueno, yo creo que eso ocurre con todo. Yo también inevitablemente influyo en mis alumnos. Es decir, yo creo que es inevitable el que el propio profesor o el propio centro o la propia ciudad donde está ubicada la academia o el centro influya de alguna manera en la manera de enseñar. Es decir, es muy difícil hacerlo totalmente. Bien, porque a lo mejor nunca se vio así. A lo mejor tendríamos que ver la coherencia de la persona, de dónde se matricula o dónde se anota, ¿no? Porque si a mí no me gusta el arte clásico, igual no debería intentar entrar a la Universidad de Salamanca, por ejemplo. Claro, sí. Es decir, pero yo no sé si eso luego cambia con los tiempos. Es decir, yo no sé si Salamanca... Sí, por supuesto. Y a lo mejor luego las nuevas generaciones de profesores, pues vino una nueva onda. Bueno, pero es cierto que sí que puede que haya una tendencia. No es malo, a mí me parece todo bien. Y lo que en referencia a lo que me preguntaste antes de que hay gente que sin haber pasado por todo ese proceso que mencionaba Picasso, pues directamente pintan abstracto y parece que... No sé si realmente es necesario el haber pasado por el proceso de primero haber practicado, digamos, lo que es el dibujo clásico perfecto para luego poder romper y llevarte a una abstracción, o a lo mejor pues no pasar por ese proceso y directamente pues pasar a esa abstracción. No lo sé, es que es tan íntimo y tan personal el proceso de cada uno que yo no puedo estigmatizar, no puedo decir esta es la manera. Yo tuve un ejemplo que lo hablé con Marcos Puchinger, que es un ejemplo que para mí es muy clarito, que es Pollock, ¿no? Sí. Vale, tú si eras Pollock y tú andabas por encima de tus lienzos y según te sentías soltabas pintura o lo que sea, o vas dejando gotas según tu emocionalidad, pues a lo mejor existe un Pollock. Pero después es muy fácil, creo yo, que la gente diga, yo es que pinto como Pollock porque me paseo por encima del rollo y tiro pintura a un lienzo, ¿no? O porque me paso 20 días... Esto desde fuera, sin conocer cómo funciona, ¿eh? Pero el rollo de decir, tirar pintura a un lienzo lo hace cualquiera. Tirarlo con sentido, con emoción, no. No, justamente es lo que te iba a decir. Parece que pues la pintura de Pollock, que está ahí sin pensar y tal... Es decir, justo vi un Pollock este fin de semana en Madrid. Y tenía a mi hijo al lado, que fui con mi hijo, que tiene 12 años, y le dije, mira qué maravilla. Le digo, esto no parece que está hecho así, sin pensar y casi sin mirar de espaldas, pero no. Es decir, aunque son manchas tiradas y salpicadas, creo que hay una idea detrás, creo que hay una manera de haberlo echado, hay unas proporciones de por qué en esta esquina hay más cantidad o menos. Es decir, sí que creo que si ese cuadro funciona, no es algo aleatorio y sin sentido, y no lo puede hacer cualquiera. Y bueno, por supuesto, hombre, en el caso de Pollock es muy buen ejemplo para... También está la innovación, ¿no? Si nadie lo ha hecho antes primero, pues eso también... pero bueno, son todos los factores que cuentan en las obras de arte, ¿no? Hay tantas cosas y uno de ellos pues es la innovación. Se enseña, yo no fui por letras puras en BUP, yo fui a BUP todavía, qué mayor. No fui por letras puras, pero la gente que estaba en arte, y cuando das arte en secundaria, ¿se da esta parte emocional o se da técnica? No, la emocional nada, no se da. En las artes no está faltando, esto se lo pregunté a alguien que bailaba no hace poquito, en las artes no está faltando un momento de sentir el arte, de sentir la pintura, de sentir el baile, de sentir la música. ¿No debería haber una asignatura que sea cómo sientes tú esto? Qué interesante es esto. Justo ayer estuve escuchando un podcast sobre, en general, nuevas maneras de educación. A mí este es un tema que me interesa mucho. Y justo, bueno, pues unas nuevas escuelas que se están formando en, no quiero ahora dar nombres, en Barcelona y en otros países y tal, donde justamente se pone mucha atención a esa parte, a la parte del sentimiento y de, las facultades de cada uno más que nunca, de cara a el futuro, de cara a que, pues con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial,
las herramientas que van a tener las nuevas generaciones va a ser justamente eso. Es decir, el hacer las cosas con sentimiento y tus aptitudes y es decir, la parte más personal, más humana. Y me pareció, estoy muy de acuerdo con esto. Y que en las escuelas hasta ahora este factor no se tenía muy en cuenta. Hombre, pero debería ser básico. No en todas las escuelas, ¿eh? Por ejemplo, mi hijo va a una escuela que creo que en muchas materias sí que se tiene muy en cuenta esto. Y por eso lo llevo allí, aunque me quede lejísimos de todo. Perdona, ¿qué me dijiste? Ahora. ¿Qué le dije, Carlos? Ahora se me acaba de ir. Que no debería ser básico. Dije, no debería ser básico. Dije, no debería ser básico. Sí. Recuerda, te tengo para algo, joder. Sí, debería ser básico. No tengo el día, hoy no dormí bien. Debería ser básico. Creo que hay una asignatura que es Valores, me parece, que se llama, donde supuestamente creo que se debería de trabajar en parte eso, bueno, pero yo creo supongo que que no. Valores no lo sé, porque no tengo hijos, no estoy muy fuera de esto, pero Valores no sería lo que antes era en BUP, ética, que era la que pillábamos todos para no tener religión y nos aprobaban. Creo que sí, pero algo así. En el colegio de mi hijo es dramatización. Ah, dramatización, me gusta. Sí, porque trabajan sentimientos y valores sociales y saber lidiar con las distintas situaciones de la vida un poco a través de la interpretación, no es teatro. Es decir, se crean en el aula, en el momento, en cada día que tienen esta asignatura, situaciones donde ellos tienen que, digamos, crear una especie de mini secuencia o obra de teatro con un tema que les dan, que es justamente para saber cómo resuelven y cómo tratan. Qué guay, casi hacen un psicodrama moreniano, que, y luego también, sería en terapia. Claro, y luego también cómo se ponen, a lo mejor hacen pequeños grupos de 5 o algo así, para saber cómo entre ellos también llegan a acuerdos para decir, oye, tú haces este papel, yo este otro, cómo lo resolvemos, cuál es la historia, es decir, y a través de esto se trabaja justamente sentimientos, lidiar con situaciones. A mí me sigue pareciendo bestial me parece muy guay que un colegio se elija o que una escuela se elija por esto, porque dan esto. Lo que me parece bestia es que no lo hagan en todos. A ver, yo tampoco... En ciertas asignaturas, a lo mejor sentir las matemáticas es más difícil, o sentir la física, no sé, a lo mejor para un físico no, o el físico lo flipará, supongo, o el niño que viene codificado para física. Pero en la parte artística yo creo que ¿Ya estás levantando la mano? Sí, no, pero solamente una cosa, es que quiero apuntar una cosa, es mi pregunta de hoy. Digo que es que apuntasteis un concepto que me pareció muy interesante, que es las asignaturas artísticas, aproximarse a ellas desde las emociones. Sí. Lo cual, por lógica, debería ser así. Es que a lo mejor otra cosa es hacer atractivas ciertas asignaturas como las matemáticas para que las comprendas mejor, o la historia, que también son conocimientos que debe tener uno y que uno debería implicarse para hacer ese conocimiento más atractivo, ¿vale? Incluso a lo mejor con la historia podemos meterla dentro de este saco, pero es que si las artes vienen de las propias emociones, no hay artistas que no transmitan emociones, no se puede entender que esas asignaturas obvien completamente lo que estaba sintiendo un señor, a lo mejor bajo unas circunstancias históricas o personales o lo que sea, ¿no? Claro, tú ahora aquí estás hablando de historia del arte. No, la estaba asignatura hablando de historia del arte, de aprender sobre las vidas o obras o estás hablando de la asignatura de arte, de aprender. O de historia en general, porque en realidad, fíjate, yo sí lo veo desde el pensamiento, y esto lo hablaba un día con mi terapeuta. Centro Europa, a nivel inconsciente colectivo, todavía creo yo que está padeciendo una resaca de un miedo que vino de la Segunda Guerra Mundial. Y eso probablemente, y por eso en algún momento se hicieron más estructurados, porque cada vez que se salieron de la estructura, se montó buena. Esto supongo que también se verá en el arte. A lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor es arte más cuadriculado, arte más de estructura, no tan de volar, ¿no? Hombre, ya hace muchos años, digamos, que estuvimos metidos en guerras, ¿no? Pero
Hombre, yo creo que es que no solo las guerras de hace 60 años o tal, yo creo que toda la historia de la humanidad influye hasta la persona que tú o que yo soy hoy día y por tanto influye en quien se dedica a la creación artística. Entonces un artista debería ser mucho más que una técnica. Es que un poco referente a lo que él ha dicho, es cierto que la asignatura de arte, no de historia del arte, de arte en las escuelas y tal, claro que tiene una gran parte de aprender técnica, ¿no? De aprender distintas herramientas, distintas tal, y es cierto que a lo mejor luego falta el que también tenga la parte de aprender a utilizarlo como herramienta para expresar tus sentimientos, expresar quién eres o es algún tipo de bueno, pues lo que sea que te apetece expresar. Y no me acuerdo ahora que me habías... Si la historia en realidad, la circunstancia histórica que vivas en el momento se nota tanto en lo que es la pintura, por ejemplo. Hombre, yo creo que sí. Luego hay artistas que en concreto están muy concienciados o muy metidos en temas políticos y tal, y que eso se refleja mucho en sus obras. Pero yo creo que aunque no sea así, inevitablemente, pues como artista estás influenciado en el momento de la historia que vives, ¿no? Y en el momento estás influenciado por tu propia ciudad donde estás viviendo y cómo es la situación en esa ciudad. O, bueno, no lo sé. Hombre, un ejemplo muy, muy cercano es ahora lo que está ocurriendo en Valencia. Me imagino lo que ocurrió hace un mes y medio, que lo sepas, ¿no? Sí. Hace mes y medio más o menos ocurrió. Medio, sí, pero sí, podemos hablar de Valencia si quieres. Bueno, pero digamos que estoy segura pues que artistas directamente que viven en esa ciudad, pues esto les va a marcar y a lo mejor sacarán obras que en concreto tratan el tema o que a lo mejor indirectamente eso está ahí y es... Digamos, es por poner un ejemplo como muy patente, ¿no? Y como muy cercano que creo que sí que influye en Pero fíjate, lo que decía Carlos de la parte emocional, que decía antes Carlos, en algún momento sí que se intentó, o no sé si esto se conseguirá o no, meter clases de inteligencia emocional a niños y todo el rollo, ¿no? Yo hablándolo un día con un colega, me decía, esto está muy bien. Y decía, bueno, ¿está muy bien o está muy mal? Porque una cosa es que tú le enseñes a los niños a sentir emociones y otra cosa es que tú le enseñes a los niños a sentir las emociones como tú quieres que las sientan. Ya. Porque si yo te digo, la tristeza es un miedo al cambio, la ira es un sentimiento de injusticia, el miedo es protección, el no sé qué, estoy ya marcándote... O voy más allá. El rojo me significa no ira, sé qué, tal cual. El amarillo significa no sé cuánto. Quiero decir... Pero también, es que eso es... Claro. Se puede... eso, digamos, está en todo y en todas las asignaturas. Un poco. Sí. Claro. También la historia aquí en España, como la enseñamos, se da de una manera, en Alemania se da de otra, en China, es que claro. Entonces tenemos que cambiar la asignatura, no debería ser emocionalidad, debería ser una asignatura que se llamase libertad de pensamiento. Pero es que la asignatura de inteligencia emocional, ahí los profesores y donde se debería de dar es en casa. Porque claro, no nos debemos de olvidar que los niños se forman en el colegio, pero se forman en su propia casa también. Y es decir, el colegio no puede cubrir todo. Y es lo que dices, que también, claro, el colegio dices, bueno, es que lo hace de una manera que a lo mejor tú como padre o madre no estás de acuerdo. Bueno, es que es un poquito complicado ese tema. Ahí es donde me parece que es desde casa donde en gran parte se debería trabajar. ¿Tú como eso. madre cuántos hijos tienes? Uno. Bien. Lo tengo fácil, aparte es un niño facilísimo. Es un niño facilísimo, no es que es un niño facilísimo, es un niño complicado que nos gusta más. No, es decir, siempre fue fácil o no lo sé, o a lo mejor lo he hecho bien, no lo sé. Mira qué bien, ¿lo hiciste bien? Siempre he tenido muy claro cómo lo quería educar. ¿Y cómo lo querías educar? Una de las preguntas que yo temía. Ayer, que tengo que decir que esta chica ayer me encontró por la calle, tengo que decir, esto lo voy a decir ahora aquí en el programa, y me dijo... ¿Me voy a enfadar? No. Vale. No sé si ver programas anteriores o no, porque a mí como me preguntes quién es Carla, me quedo como medio bloqueada. Le diré, es una cosa que yo misma me pregunto todos los días al levantarme. Así que podemos... Bueno, primero vamos a preguntar lo de... ¿Quién es Carla?
No, No, ¿cómo educas? Venga. Pero, ¿qué tenías claro como madre? Yo creo que no es algo como claro, como que tenía como unas dictaminado, pero sí el hablarle mucho de las cosas, el aclararle las cosas acorde con su edad, las distintas situaciones que hemos ido pasando juntos. Mucha inteligencia emocional, el hacerle entender que si hay una persona que ha tenido una reacción de una manera, hacerle entender, no simplemente enfadarse, hacerle entender la situación de la persona. Es decir, un poquito mirar a los demás y no solo estar metido en uno mismo, yo como quiero, como, digamos, solo mi visión, sino un poquito, pues eso, con tolerancia, comprensivo, con miras más allá de tu propio ser y estar, ¿no? Luego, bueno, también muy importante con capacidad de hacer y tener capacidad de disfrutar más cosas que solamente pantallas, lo tengo clarísimo, y ahora con 12 años cada vez va siendo más difícil, ¿no? Pero lo tengo muy claro, y que también se lo intento decir a él, que aunque digas, bueno, es que como todos los demás lo hacen, yo también voy a hacerlo así, no tiene por qué ser, porque yo no he llevado mi vida así tampoco. Pero yo lo pienso siempre, tiene que ser difícil en el sentido, porque también hay que dejarle las pantallas. Y hay que dejarle, no es como hagan los demás, pero también criar un bicho raro es ponerle muchos problemas. Lo sé, yo no es cero, pero sí no en plan comodón, que sé que es muy cómodo para muchos padres. Llegas a un restaurante, pum, le enchufas el móvil. Te está dando la lata, sábado por la tarde no sabéis qué hacer, pum, le das la tableta. No, los niños, si se tienen niños, te da trabajo y es lo que hay. Entonces, un sábado por la tarde, claro que me sería más cómodo decirle, toma la tableta y estate ahí 4 horas jugando a videojuegos. Entonces, claro, le dices, no, tableta no, pero claro, luego tienes que hacer, pues tienes que salir de casa y llevarlo a jugar al baloncesto, ir a dar un paseo para observar ranas en no sé dónde. Es un esfuerzo, pero yo creo que es lo que hay. Es decir, criar hijos es eso, no es... porque es muy cómodo hoy día, lo sé, y es muy fácil tirar de pantallas. Y yo intento en general, yo no soy perfecta, pero intento en general que haya un equilibrio con eso, porque yo misma intento tener una relación muy independiente y muy equilibrada con mis dispositivos, con el móvil y con, en general, pantallas, porque me parece muy importante vivir siendo consciente de esto y no dejarnos llevar y que estar atrapados, ¿no? por todo lo que hay hoy día, que es un tema... Bueno, decías antes de inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial la ves como con miedo o como ayuda? Supongo que con miedo, porque aún no he querido dedicarle mucho pensamiento a ello. Es como algo que tengo ahí, ¿sabes? Como en algún momento tengo que realmente crearme una opinión. Pues a mí me decía el otro día un colega que está en el ámbito artístico y decía, no, me estoy haciendo cursos de inteligencia artificial. Y yo decía, hostia, pero un tipo como tú, dice, tengo que conocer al enemigo para ver cómo lo vamos a utilizar para no joderlo. O sea, para que no nos joda, básicamente. Sí, a ver, es que es un tema complicado. Pero es el enemigo. Ya están, dices a nivel artístico, claro, es que ya están también los NFTs, hay un montón de cosas que se pueden considerar para las artes clásicas, se pueden considerar como el enemigo, ¿no? Es cierto que hay que conocerlo al enemigo, hay que un poco... Claro, pero por ejemplo, a mí, mira, una vez la inteligencia artificial... a mí me habían pedido un diseño para hacer un NFT, ¿no? Un colega me dijo, tío, me haces un diseño, no sé qué y tal, y hice el dibujo. Pero el dibujo lo hago yo. Hasta aquí, bueno, NFT, lo que hagas tú con el NFT es tu puto problema, en un rollo que hice para un amigo, tira. Vale. A día de hoy, lo pensaba hace poco, decía, de hecho lo hablaba con Carlos, decía, joder, todos los ámbitos donde me estoy metiendo a día de hoy se pueden hacer en 5 minutos diciéndole en la música, le dices a una inteligencia artificial, quiero una canción que sea un rock and roll, que hable del mar, que hable de un verano donde me rompieron el corazón y le vas dando datos y lo que sale, vale, igual hay que pulirlo un poquito, pero es un pedazo de rock and roll. Ya. Le digo, el otro día me mandó un colega un diseño donde él le iba diciendo a una inteligencia artificial lo que quería que pusiese en el dibujo, en la lámina.
La lámina se nota que es inteligencia artificial. La lámina, si la lees es espectacular cuando la ves, porque era, bueno, no sé, era un Belén, pero con un Belén muy loco, ¿no? Con monos, con no sé qué, con tal. Es bestial. Pero no deja de ser alguien que le dice a una máquina, quiero que me hagas esto. Entonces ahora como que se está upando un poquito, eso es lo que me dijeron a mí el otro día, pero hay que saberle pedir a la inteligencia. Entonces parece ser que el arte ahora es saber, o un ámbito del arte podría ser cómo pedirle a la inteligencia artificial que te haga una cosa. A ver, es cierto que yo en este tema no me he metido mucho y no tengo mucho conocimiento, no me importa admitirlo. Es decir, algo, bueno, veo aquí y allá, ya de primeras te repele un poquito. Algo leo, y por eso lo que te dije antes, digo, igual es que algo de miedo le tengo y es como que aún no he querido meterme a ello. Ni de momento tampoco quiero criticarlo, porque me parece que sin conocimiento un poquito más profundo de algo hay que tener cuidado, ¿no? El hacer alguna opinión o crítica. Yo crítica no digo, pero lo que estoy viendo es el facilismo. Ese es el rollo. Ya, es como es el facilismo con todo. Es lo de siempre. Es cierto que son herramientas maravillosas, pero luego los humanos muchas veces pues la fastidiamos y lo utilizamos mal o acabamos pues encerrados en líos que nos quitamos nuestra propia libertad. Al final creo que nos va a dar mucha libertad todo lo que es inteligencia artificial, robótica, todo, un montón de cosas, pero también perdemos libertad por otra parte. A nivel artístico, creación, no sé. ¿Y no sería una cuestión de honestidad? Digo, si somos honestos y le llamamos, es que a lo mejor eso no es arte, llamando arte artificial o arte con inteligencia artificial, y por lo menos vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre para por lo menos ser conscientes de que esto no está generado por manos humanas, sino que está generado, digo, por lo menos para que la gente sepa qué bonito es esto, sí, bueno, pero esto lo ha hecho una inteligencia artificial, que a lo mejor tiene su mérito, yo no voy a entrar en eso, pero es otra cosa. Y esto es una escultura, es como las esculturas en 3D, precioso, sí, pero lo ha hecho una impresora. Ya. Esta escultura la ha hecho, y entonces por lo menos podemos baremar las obras de arte o no, ya luego esto es otro debate, pero por lo menos podemos baremarlas con un mismo criterio. Esto está construido por manos humanas, esto está construido por inteligencias artificiales que han desarrollado cerebros humanos, entonces lo que tú quieras. Pero creo que en un principio, por lo menos para poner coto a las cosas, si empezamos a llamarlas por su nombre, por lo menos sería más fácil reconocer lo que es una cosa y lo que es otra. El problema es cuando quieren venderte que algo que ha hecho una inteligencia artificial lo ha hecho una persona. Pero eso es no ser honesto, eso es mentir. Ya, pero de eso se trata. Nosotros estamos alimentando a la inteligencia artificial, dándole información y datos de todo, o en este caso de arte, de creación artística, de proceso artístico, de obras de artes acabadas, que luego, claro, la inteligencia artificial va a ser capaz de reproducir o crear sus propias obras en base a esa cantidad de datos. Y que supongo que sí que serán obras que funcionarán, no lo sé. Vale, tengo la pregunta clara, creo. ¿La creatividad sin capacidad de ejecución es arte? Porque yo veo a gente decir, es que, y yo esto lo escuché, y bueno, Carlos lo sabe, lo escuché en mi salón un día hablando, es que ¿tú a qué te quieres dedicar? Es que soy muy creativo. Vale, ¿y qué es ser muy creativo? Es que tengo muchas ideas y estoy buscando un curro donde contraten a alguien con muchas ideas. Bueno, señor, muchas ideas tenemos todos, ¿no? Sí. Entonces, si tener muchas ideas, pues serán buenas o malas, o a ti te parecen buenísimas y son una puta mierda, a lo mejor. No una puta mierda, igual no venden. Ya está. Entonces, ¿se es artista si no, se puede llegar a ser, o lo ves así? Olvidamos la inteligencia artificial. No, ¿sería un artista un tipo que escribe un libro pero contrata a un negro para que se lo escriba? Porque yo tuve la idea. Que tiene la idea de un libro y... Claro, bueno, te lo voy a decir en rollo personal. A mí hace tiempo me propusieron una cosa que era, yo tengo la idea para un libro, tengo una estructura de libro, tengo la idea, ¿no? ¿Cómo lo quiero el libro? Y esto se lo pasas a otra persona y esa persona No, y a mí me lo pasaban el libro y me dijeron, ¿y tú, como se te da bien escribir, que es lo más fácil, me lo escribes? No, para mí eso sería una colaboración y deberían de constar los dos autores. No, yo contesté que no me dejasen lo más fácil a mí, joder, que para hacerlo más fácil que lo hiciese él.
Es verdad, no me dejes lo más fácil, coño. ¿Sabes? Es como si alguien te dice a ti, tía, tuve una idea cojonuda para un cuadro, que puedes pintar un sol encima de una lámpara que haga no sé qué, y aquí sale un rollo rojo y tal, y ahora píntamelo. Y después vendo el cuadro como mío. No. Eso tendría que ser, como mucho, una colaboración. Pero esto no es la inteligencia artificial, de alguna manera. Si cambiamos la inteligencia artificial, sin entrar en cómo funciona, cómo no funciona, si cambiamos la inteligencia artificial, le damos un poco de personalidad, no es trabajar con alguien que estás obviando cuando tú sacas tu obra. De todas formas, es que no tiene que ver el escribir un libro con lo que es a lo mejor la pintura clásica, porque un libro al fin y al cabo es algo que se va a reproducir varias veces y una obra de arte es algo que va a ser una pieza única. Eso ya es una diferencia. Bien. Por tanto, en la ejecución también, es diferente. Sí, y esto que me estás diciendo en parte es lo que sería la inteligencia artificial, pero no, porque sí que hay una parte artística y creativa en la persona que escribe, por ejemplo, en este caso el libro, aunque ya tenga unas directrices. Es decir, tú un libro puedes tener 10 frases donde están las directrices de la idea y un poquito el estilo y tal, pero luego el escribirlo, yo creo que es más creativo que la idea. Es decir, es más creativo luego quien lo escribe. Pero en cambio, fíjate, lo dividimos, o eso es lo que siento yo, lo dividimos entre que el creativo es el que tiene la chispa, que esto se está dando mucho en la parte empresa, en la parte tal, todos tenemos ideas. Pues me parece de puta madre que tengáis ideas. ¿Cómo las vais a llevar a cabo? Que esto, mira, hace poquito lo hablaba con Carlos, últimamente veo a mucha gente, otra vez mucha gente, tengo el día chungo hoy, a gente en general, a gente haciendo proyectos donde yo soy un tipo muy creativo, pero cuando llego a tu negocio tienes a una persona que te lleva, imagínate, como aquí, la técnica, a otros te llevan la iluminación, otros te ponen el mobiliario, otros te hacen el guión, y yo llego a última hora y digo, el CD este del Samuñiz, pónmelo abajo que queda mejor. Ah, vale, te lo ponen abajo y dices, es que si no estoy yo aquí, joder. ¿Sabes? No. Es muy difícil ahora mismo saber quién es artista y quién no. Es que yo la palabra artista... ¿Qué es un artista? Ya ves que yo, por ejemplo, te he dicho, yo soy pintora, es decir, ser artista. Me parece que hoy día hay mucha gente que se llama muy rápido a sí mismo artista, Qué porque guay. Está muy de moda. Y yo, cuidado. Es que a lo mejor los que sois artistas os negáis a decirlo. Es que yo este tema lo hablo muchas veces con gente que está, digamos, en el gremio de pintores, por así decirlo, o de, creadores artísticos. Y quien se llama artista y qué es ser artista o no, quién es artista o no, si eres artista, si no es dedicación plena. Por ejemplo, es un tema que hablo muchas veces con una persona que se dedica al arte y que dice, si no es dedicación plena, no eres artista. Dedicación plena significa, porque hay mucha gente que pinta, expone, si no vende. Está dado de alta, me llegaron a decir esto hace unos años, si no estás dado de alta en autónomos como artista, no eres artista. Y yo, hostia, ¿desde cuándo componer una canción o pintar depende de darte un alta en algún sitio? No, es como entonces ya tienes la etiqueta, ya eres artista. No, claro. Es una estupidez. O, lo que hay mucha gente que es de la opinión que si pintas, pero además tienes un trabajo estable, que son tus ingresos, pero entonces que no eres artista. Si eres solo artista, si es dedicación plena. No lo sé. Es decir, hay gente que sí, pero, por ejemplo, en Vigo, la mayoría de la gente que pinta, que expone y que, digamos, está realmente metido en ello y que hacen cosas muy interesantes, la mayoría tienen además un trabajo estable que no tiene que ver, necesariamente no tiene que ver con la pintura y el arte. Un poco esto es en base a eso, a quién es artista, quién no es. Si quieres ponemos un ejemplo, a lo mejor conoces al señor que estuvo aquí sentado. En el programa Cine invitamos un tipo que se llama Abel Caballero, ¿no? Y estuvo sentado aquí y es un hombre que se dedica a la política, pero que después, ¿cuántos tiene escritos? 5 libros. ¿Se le puede considerar escritor? Y libros de ficción, o sea, no estamos hablando me parece que 3 son ficcionados y 2 son estudios. No se dedicaba a eso. Justo. Que era la época que era profesor de universidad, paró y tal y escribió unos libros. ¿Se puede considerar que Abel Caballero es escritor? Tiene 3 libros, por lo menos de ficción, traducidos a varios idiomas, de hecho. Porque, de hecho, hablaba de que uno vendió no cuántas miles de copias. No sé si... Sí, una barbaridad de copias. Entonces, Abel Caballero podría sacarse la chorra... Qué mal suena esto tengo que dejar de decirlo. Y decir, hostia, yo soy escritor.
Ya, es que esto toca varios temas, es un poco lo mismo que digo. Se puedes decir que eres pintor, pero eres artista. O él es escritor porque escribió, porque escribe físicamente, pero digamos, lo que ha escrito es escritura que tiene algo de artístico, tiene algo realmente creativo, interesante. Sí, Es que esa es la gran literatura. cuestión en todas las creaciones, es decir, escribir también es una creación. Entonces luego está, vale, soy pintor, pero soy artista, soy escritor, pero soy escritor artista. Mira qué guay, lo dice muy guay Carlos Tresandi esto. Vemos a gente, no a mucha gente, pero a gente, a gente, yo hago cultura. La cultura no debería catalogarse algo de lo que haces a nivel cultural a posteriori. O sea, yo no me siento a pintar o a hacer una canción o a lo que sea diciendo, voy a sentarme a hacer cultura. No. No. La cultura, supongo que la cultura, una cosa se convierte en cultura o no. Joder, mira, lo dice Morris en su programa. Yo no hago cultura, yo hago entretenimiento. Después, que algo que yo haga con el tiempo se convierta en algo cultural, pues ya lo dirá el tiempo. Pero no hay mucha gente con un rollo muy snob de yo hago cultura, de somos la cultura. ¿Quién cojones sois la cultura? Con todo el cariño del mundo. Qué mal sonó. Hoy tengo el día medio mal, ¿eh? Que... Pero es que esto viene a lo mismo, al igual que hay mucha gente que es, "Buah, yo soy artista" y tal, sobre todo hoy día con todas lo fácil que es ponerte en las redes, hacer una imagen de ti, exponerte de manera... Es decir, hay mucha gente, pues eso, yo hago cultura o yo soy artista. Yo por eso la palabra artista la trato con mucho respeto y me parece muy pretencioso llamarse uno mismo artista. Eso, o muy pretencioso decir yo hago cultura. Es decir... ahí hay que tener mucho cuidado y creo que hoy día la gente está como muy obsesionada con eso, el ser algo, parece que tienes que ser algo, hacer algo, tienes que ser artista, tienes que ponerlo Qué buena en esa, las ¿eh? redes. No es como una presión. ¡Hombre! Es como una presión de que hay que salirte de la caja. Tienes que... Hay que ser especial, diferente. Mira, A volviendo... lo mejor ser especial a día de hoy es trabajar 8 horas y ser feliz sin tener este rollo de este Lo has sentimiento de vacío. dicho, estoy muy de acuerdo con eso. O volviendo a la educación de mi hijo, yo creo que le intento también inculcar, el hacer lo que le guste y tal, y no hace falta ser especial ni diferente, tampoco buscar ser igual que los demás y hacer todo igual que los demás, es un poco el ser coherente con uno mismo y que la felicidad, yo muchas veces se lo digo, le digo, hijo... Yo, ¿sabes? No hay que... La felicidad no es... ¿Sabes? Es muchas veces es ser coherente con uno mismo y el estar contento con lo que uno hace y no el tener que buscar el ser diferente, el hacer cosas, el tal... Yo cada vez soy más consciente de que lo simple es lo mejor, pero tal vez es la edad. Sí, es la edad. Yo creo que... No sé si es la edad. Pero sí, es que te haces menos... Yo Supongo que se te necesito va un tan poquito la poco, transgresión. pero también siempre he necesitado poco, ¿eh? Digamos que... Pero bueno, eres una tía que, por lo que estuve viendo yo así por encima, en los últimos años, 3 exposiciones, en los últimos 2 o 3 años, una exposición. Ganas un concurso de pintura. Probablemente muchos de tus viajes tienen que ver con la pintura o con el arte. Yo viví más de 10 años en Berlín. Perfecto. Allí expuse también. Y ahí expusiste. Entonces, vamos a considerar desde mi criterio que soy un idiota, que eres artista. Vale. Entonces, ¿cómo surge un artista? ¿Cómo empiezas tú a meterte en el arte? ¿En qué edad? ¿Cómo empieza el rollo? ¿Tuviste el apoyo de tus padres? ¿Fue un rollo que fue a cojones? Sí, por supuesto, apoyo de mis padres porque me dieron la posibilidad de ir a Madrid y estudiar Bellas Artes allí. Pero antes de eso, porque tus padres probablemente te pagan la carrera de Bellas Artes en Madrid porque ya ven una... Joder, mira, yo le dije a mi padre, esto lo dije en mi programa, yo le dije a mi padre que quería estudiar psicología en Santiago y me acuerdo que la contestación de mi padre fue no pago vacaciones de un año en Santiago. O sea, porque veía al animal que venía, ¿no? No, en ese sentido mis padres, nosotros, bueno, yo tengo 5 hermanos, somos 6 Una familia hijos. pequeña, sí. Sí. Y digamos que en ese sentido nos dejaron a todos elegir en libertad y nos dieron la posibilidad, y tenía la posibilidad económica de procurarnos el estudiar lo que queríamos. Y yo no voy ahora un poco volviendo a lo mismo, ¿no? Soy artista, yo llevo pintando desde los 5 años. No, vamos, pero ponte mi tesitura, eres artista, vamos a considerar que eres artista. Vale, no, pero lo que quiero decir, yo no voy a ponerme, es decir, yo, y sobre todo que trabajo con niños, todo el mundo de niño pinta, dibuja y le gusta, más o menos, ¿vale? Y esto yo lo veo en mi día a día con las clases que doy y trabajando con niños. Y luego de ahí a que eso lo mantengas, pues por alguna razón, porque realmente te gusta
y siempre... Entonces yo podría decir, bueno, siempre he dibujado y pintado. Dibujar siempre he dibujado, y ha habido épocas de mi vida donde no he hecho... Pero dibujabas bien, es decir, cuando tenías 5 o 6 años, 5 igual no, pero 10 años, la gente decía, joder, qué guay pinta Carla. No, yo lo digo, no. Y no, es decir, yo no voy a ir aquí de guay y tal. Yo siempre digo, yo no soy buena dibujante. Es decir, para los estándares, es decir, yo dibujo bien, tal, pero bueno, porque fui a la Academia Peña en Madrid para preparar el ingreso en Bellas Artes y tal, que era una academia súper clásica que te enseñaban. Entonces, bueno, tengo conocimientos de dibujo suficientemente bien, pero no soy una dibujante y antes no era una dibujante increíble. Es decir, simplemente, bueno, pues dibujaba, pintaba, lo mantuve más o menos a lo largo de mi vida, pero no era una cosa que solo hacía eso. Es decir, yo no voy a montar una historia de mi vida que no... Y luego, pues, digamos, sí que me gustaba, mis aptitudes en general, siempre he sido muy creativa, eso sí, es decir... que a lo mejor no era necesariamente dibujar y pintar, pero siempre era muy imaginativa, siempre estaba construyendo, haciendo cosas, mundos imaginarios, eso sí. Es decir, porque parece que a veces lo artístico solo se reduce al dibujo y la pintura. Es decir, siempre estaba mucho sola y me gustaba mucho como construir cosas, imaginarme mundos, montaba mini mundos en el jardín de mi casa con los muñequitos, bueno, no lo sé. Pero es que ahí es donde yo creo que todos, lo que se dice, ¿no? Todos los niños son creativos. Y luego, pues, digamos, un poco de eso a luego, pues ya, con el momento que tienes que elegir qué estudiar... Yo que sé, ¿ganabas algún concurso de pintura de Navidad o así en el cole? No, fui a clases de pintura y dibujo en algún momento en Vigo, sí que me gustaba eso... Y luego, bueno, pues siempre dibujaba. A ver, fui muy mala estudiante, y entonces pues en las libretas de mates y tal, pues en vez de... Y en los libros, pues transformaba los dibujos que venían en los libros, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que lo hacíamos todos, ¿no? Entonces le hacías cosas alrededor, le ponías bigotes... Yo creo que todos igual, ¿no? No lo sé. Pero sí, es decir, que siempre me ha gustado la creación, que he sido muy imaginativa, sí, pero es que tampoco... A mí me suena pretencioso, siempre pienso que todo el mundo ha sido así, pero yo no lo sé. Y luego, pues... Pues entonces te voy a joder en una cosa que dijiste antes. ¿Qué? Que lo sepas. De lo que le dices a tu hijo. A lo mejor lo que habría que hacer, y va a ser muy impopular esto, a lo mejor lo que habría que hacer en estos momentos para que todo fuese bien es, en vez de quedarnos tanto en el afuera y de comprender al afuera, sería comprendernos a nosotros mismos. Muy importante. Porque así es como vamos a poder comprender al afuera. Y a lo mejor a ciertos artistas no le daría miedo decir soy artista. Porque el problema es que decir soy artista ahora, en realidad... te convierte en esos snobs que dices tú de redes sociales que no lo son y dicen que lo son. Entonces parece ser que los artistas de verdad se niegan a decir que son artistas porque cuando dices que eres artista te consideran que eres un fraude. Sí, es también, una mierda, es una paradoja de mierda. Es una paradoja de mierda, estoy muy de acuerdo. ¿Qué eres? Dibujo muy bien, entonces que eres, soy artista, eres un fraude. Porque dijiste que eres artista. Es como a mí hubo una vez que me preguntaron, ¿eres buen coach? Y le dije, sí, soy muy bueno. Y me dijeron, qué soberbio. No, hay veces. Y digo yo, bueno, yo tengo escuchado a cocineros decir que son buenos cocineros y no pasa nada. Conozco a mecánicos que son buenos mecánicos y no pasa nada. Pero parece ser que en ciertos ámbitos, a lo mejor terapéuticos, artísticos o de tal, decir que eres muy bueno es como un egazo del carajo. Y a lo mejor yo digo que soy muy bueno porque baso que tengo un éxito en sesiones, imagínate, de un 98%. Entonces puedo decir que soy muy bueno. ¿Qué cojones? Sí, a mí me parece bien. Es decir, en lo que uno está seguro y lo sabe y no pasa nada. Se puede decir y se debe de decir, no significa soberbia. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y un poco referente a lo que me decías antes digamos, mi proyección y cómo... Yo creo que lo que la gente a veces no sabe es que quien es artista o quien se dedica al arte es porque hay mucho trabajo detrás. Yo creo que todo el mundo pues dibuja, pinta, llega un momento donde hay esa tendencia y no es solo, bueno, es un don y es una facilidad. Hay mucho trabajo detrás y es el decidir en algún momento de tu vida, sin que sea una decisión drástica, pero un poco que vas tirando hacia ahí, el decir, voy a poner mis energías y mi trabajo en esto. Yo creo que eso es ser artista. Es decir, yo creo que hay mucha gente que podía haber tirado, digamos, pero no, decides poner tus energías en otra cosa. Y cuando ves a gente que está... o que expone, o bueno, como yo, pues que expones, vendes, te dedicas a ello, pues yo qué sé, estás en las redes, o lo que sea. Quieres decir un artista, ¿no? Hay mucho trabajo detrás, no es, me puse un día 1 hora y me salió un cuadro súper bien y tal, pues hay mucho trabajo detrás. ¿Ves esto?
Lo de me puse un día una hora, me salió un cuadro súper bien, creo que voy a ser pintor. Alguna vez, sí. Pero también, más que ver eso, veo los comentarios de la gente que muchas veces no se dan cuenta o dicen, ¿por qué ese precio en ese cuadro? Y lo que no se dan cuenta es que no están pagando solo ese cuadro y los materiales o las horas que ha llevado ese cuadro, están pagando toda la proyección y todos los años de aprendizaje y de fallo y repetición y hacer para llegar a pintar así como es ese cuadro que tú a lo mejor quieres adquirir. Bien, mira, lo puse de ejemplo yo el otro día. Imagínate que yo pillo un lienzo, pillo una brocha con color rojo y hago una línea en medio del lienzo. Lo pongo en una exposición y lo pongo a la venta en 1 millón de pavos. Algo que me costó hacer 2 minutos, ¿no? Entonces la gente cuando ve la mierda que hice en el lienzo y lo que vale, va a sentirse o defraudada o con ira o con este tipo de que va o lo que sea. Estás creando sentimientos. Ya está, es lo que iba. Y a mí me sacan una entrevista y yo digo, bueno, pues es que yo lo que buscaba era hacer algo que fuese precario y ponerlo a mucho dinero para ver cómo a la gente se le remueve la emoción cuando pasa esto. Me convierte en artista, me convierte en pintor. En un genio me convierte incluso, no, si me pongo. Un genio no. Pero ¿es un movimiento artístico espectacular? ¿O es un engaño? Ya. Porque esto es como la escultura está invisible, que había visto una vez, del tipo este que vende esculturas invisibles, que ya vendió 2, me parece. Sí. ¿No? A una millonada, no a un pastón. ¿Qué te llevas una base? A ver, este es un tema muy complicado y muy extenso, donde hay que también tener mucho cuidado lo que se opina, ¿no?, sobre ello. Y sobre... Por eso yo estoy preguntando con el desconocimiento de que a lo mejor el tipo está dándote una base donde puso mucha energía, donde puso no sé qué, pero comprar una base por 1 millón de pavos... Es que hay tantos factores a la hora de juzgar o considerar si algo es obra de arte o no, que es complicado. ¿Cuánto tiene que ver la burocracia o quién te apoye? No la burocracia, ¿quién te apoye? Cada vez me doy más cuenta que mucho. Pero bueno... ¿Cada vez son más importantes los mecenas? No lo creo. Son mecenas a día de hoy. Es decir, no quiero decir que todo el mundo que llega alto es porque han tenido buenos contactos o una situación, pero sí que es cierto que hay gente que, digamos, por su situación social o económica o tal, o influencias o burocracias o tal, han conseguido llegar muy arriba y a lo mejor... pero bueno, es que esa es la historia del arte, es decir... y han llegado mucho más arriba, son mucho más conocidos que gente que a lo mejor crean cosas que tienen el mismo nivel, interés o tal, o hasta mejor, pero eso es siempre así. Hay artistas que no sabemos de ellos, que han desaparecido, que solo han desaparecido, que a lo mejor fueron contemporáneos a Picasso o fueron contemporáneos a Rubens, por ir más atrás, y no se sabe nada de ellos. Pero, porque, bueno, a ver... Hay gente que realmente es decir, porque sus obras de arte y los que conocemos hoy día, gente que ya ha muerto y que sus obras siguen con nosotros, es porque realmente son obras... maravillosas. Sí, pero bueno, también habrá habido gente que ha desaparecido y sus obras... Mira, con Yolanda, ellos... nuestra invitada del programa 75, tiene una frase que dice algo así, que los genios de la humanidad siempre fueron burgueses. No siempre, pero un porcentaje muy alto. Porque en realidad, un obrero... A día de hoy, si lo ponemos a día de hoy, yo sí trabajo en una empresa... 8 horas. Tengo 1 hora para llegar a casa, 1 hora para ir. Tengo que hacerme la comida al llegar a casa. Es muy difícil que a las 4 de la tarde o a las 5, cuando después de levantarme a las 5 de la mañana, diga, voy a ponerme a pintar o voy a ponerme a escribir. Lo que te apetece es tirarte en el puto sofá, morirte y ver lo que echen en la tele. Eso es algo que en los últimos años, en mi caso, he estado mejorando, que es optimización del tiempo y mucha organización. Que por desgracia la gente, bueno, que... nos dedicamos a lo creativo, llámanos artistas, muchas veces nos cuesta. Y yo siempre he sido muy caótica, muy desordenada y me he dado cuenta y estoy descubriendo que con organización consigo optimizar los tiempos y consigo por allí más también tiempo, se dieron cuenta, me parece, porque me parece que está en el mismo momento que tú, Carlos. Más tiempo de calidad para pintar. En mi caso, yo crío a mi hijo yo sola, llevo a mi negocio yo sola, todo yo sola. Es decir, tengo una familia grande que me apoya, pero bueno... ¿Una tía fuerte? No lo sé, pero bueno, mi trayectoria de vida me ha llevado a esto, estoy muy contenta y muy orgullosa. ¿Cuál es tu peor defecto? Mi peor defecto, a veces soy muy dramática. Mira, qué bien, ¿cuál es tu mejor virtud? Creo que soy muy positiva y muy... Cuidado, lingüística.
Soy muy dramática, creo que soy muy positiva. No. No, en serio, sí, pero puede ser. Porque te estás escapando. O igual también incoherente. Pero de alguna manera te estás escapando de todos los piropos. No, dramática. O de todos los reconocimientos. Dramática que cuando a lo mejor ocurre algo que realmente a lo mejor es algo malo, aunque lo estoy mejorando, es como que me meto mucho en una bola muy dramática. Yo lloro mucho, soy muy de llorar y tal. Pero luego, en general, en el día a día, soy una persona muy alegre y que sonrío mucho. Y creo que eso es una virtud. Vale, pero vamos a ver lo macro, sí, desde fuera. Eres una tía que, a pesar de decir que no eras un genio, una genia, cuando eras niña, estudiaste en Madrid Bellas Artes, ¿no? Viviste en Berlín, expusiste en Berlín, tuviste más exposiciones por aquí, ganaste algún premio o algún concurso de pintura, tienes una academia donde enseñas a otros a pintar. Vale, disóciate de tu historia. ¿Esto es una vida exitosa? Para mí, yo no sé, para los de Sí, fuera... todo es para nosotros, eso lo sabemos. Y quiero añadir que creo que también he educado a un niño muy bien. Y educaste a un niño muy bien, tienes razón. Yo creo, y sola. Para mí sí. Bien. Yo sí, yo creo que es que, claro, aparte, también creo que cada vez tenemos que estar más contentos con lo que tenemos y no estar pensando tanto en lo que no tenemos. Entonces, yo estoy muy contenta con lo que tengo. Creo que tengo mucha suerte. Creo que, aunque tomé decisiones en mi vida muchas veces muy drásticas y que de cara a mi familia no fue todo siempre tan bien. Como hace un artista, ¿no? No lo sé, porque yo me fui a viajar por ahí, me fui a vivir a Estados Unidos, estuve viajando por ahí, viví en Italia, luego acabé viviendo en Berlín, pensaba quedarme una semana y me quedé más de 10 años. Y muchas cosas no estuvieron tan de acuerdo con a lo mejor mis padres y mi familia, pero yo estoy contenta hoy día y creo que fueron decisiones correctas. Hasta las malas también, las cosas malas. Pero yo creo que llega un momento en la vida donde todos deberíamos de ver la vida así, ¿no? Que las decisiones buenas y las decisiones malas también fueron buenas al final, o las cosas malas que nos han pasado. Yo estoy de acuerdo, pero en el momento que tenemos esa decisión mala o que tenemos esa escena mala, hay que vivirla como mala. Soy muy defensor, esto lo vamos a acuñar aquí, somos muy defensores de la psicología del odio, vamos a hacer aquí. La psicología del odio. Creo que la gente debería expresar más la mala hostia, y eso es una cosa personal mía, porque en realidad si me voy a somática o me voy a ciertas terapias, las iras o lo no dicho se enquista dentro. Y estamos en una sociedad que tiene un buenismo de máscara tremendo. Los smileys, todos sí, son cuando smileys. En realidad tendríamos que fotos. insultar más. Yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas contigo, Pablo. Sí, ya lo sé, toca así con todo el mundo. Porque soy como un espejo guay. Y creo que deberíamos cagarnos más en la puta. Y de hecho, me lo dicen a veces que me dicen, tío, parece mentira que tú dedicándote a lo que te dedicas o habiendo estudiado lo que estudiaste, que seas un tipo que te muevas tanto en la ira. Y yo casi siempre contesto lo mismo, es por eso no enfermo. Sí. Hace poquito me dijo una chica que conocí y me dice, probablemente vivas mucho. Me escuchó hablar media hora y me dijo, probablemente vivas mucho. Y dice, ¿por qué? Porque no te guardas nada, cabrón. Y dije yo, no, lo que pasa es que estamos en un rollo que parece que tenemos que estar en la fachada todo el rato. Entonces, yo estoy en un momento que abogo mucho por los artistas que dicen el artista es una puta mierda. Por los cantantes que dicen lo que hace Kiko Rivera no es música. Es otra cosa, es algo con sonido y con ritmo, pero no se puede considerar música. Y que se moje más la gente, que parece que todo es bueno, es que el arte es arte y cada uno lo ve como lo ve. Bueno, señores, pero supongo que habrá unos límites donde el arte deja de ser arte y empieza a ser una puta mierda. Sí, eso seguro. Yo pretendo ir a Arco este año. ¿Y vas a ver mucha puta mierda? Lo sé. Pero espero también ver algunas maravillas aquí y allá de esas que dices. Claro, es que creer en todo eso. Es que colocar un retrete hace muchos años estaba de puta madre. A lo mejor dices, hostia, está de puta madre. Pero ahora tirar. Cuidado que está cogiendo los cascos a toda hostia, tiene prisa. No, es que sí que ahora que lo dijiste, ¿cómo tú que además, bueno, la gente que entendéis, porque al final esto es verdad, os movéis en ese ámbito y sobre todo entendéis porque tenéis mucho bagaje de ver muchas obras, cosa que a lo mejor el común de los mortales, pues estamos a otras cosas y no tenemos ese conocimiento. Cuando vas a Arco, ¿cómo? Sí, obviamente sin nombrar ninguna obra, pero... Bueno, si quieres nombrar, que nombre. Bueno, puedes nombrar, pero ¿cómo se diferencia alguien que tiene un cierto bagaje artístico? ¿Cómo diferencia una puta mierda que intentaron hacer un Duchamp de Hacendado
a algo que dices tú, aquí hay, esto está pensado, esto tiene, aunque a lo mejor pueda ser incluso innovador o transgresor, o realmente transgresor de verdad, porque habría que verlo de la palabra transgresor, otro día lo hablamos. Sí, otro día hablamos pero porque eso es harina de otro costal. Pero ¿cómo se diferencia? ¿Cómo diferencias tú o qué impacto te da para decir esto es una mierda otra vez, a decir aquí alguien quiso contar algo o es interesante? A ver, yo creo que sí que está bien si tienes algo de conocimiento de arte, de historia del arte, de arte contemporáneo y tal, un poco pues te influencia o a lo mejor te abre miras. Pero yo, cuando he ido con gente, con amigos que no van habitualmente a ver arte y van como, bueno, y como que no se atreven a opinar, digo, y me dicen, bueno, tú, y digo, yo te digo una cosa, yo me baso en poco más que si me gusta o no me gusta, y tampoco hay que complicarse. La gente parece a veces que les da miedo a opinar porque creen que tienes que saber muchísimo o decir un comentario súper técnico o tal para opinar sobre una obra. No, yo me gusta o no me gusta. ¿Y por qué? Es decir, yo creo que lo que me estás diciendo, obras que pueda haber en Arco y tal, y si sé ver o no sé ver si... Es que claro, siempre está... Es decir, si te transmite o no te transmite, si... Es que... A mí es si me transmite o no me transmite. Es que, claro, es que tengo que verla. Tendría que tener alguna obra aquí en concreto y te digo de esa obra en concreto. Así en general... Por ejemplo, mira, yo cuando entré en la sala de donde está la Gioconda, y eso lo cuento siempre, de repente había como 30 personas pegadas a una cintita con un guarda de seguridad, con un cristal así de gordo delante, a 10 metros, viendo la Gioconda y diciendo ¡buah! Y yo entré en la sala y al otro lado de la sala, no sé si ahora estará colocado así, estaba Las bodas de Canaán. Maravilla. Maravilla. O sea, yo creo que le hice muy poco caso a la Gioconda. Y no entiendo la hostia de arte, pero es en plan, ¡buah! Es que esto me parece, es que no hay que entender. Bestial, me parece como soberbio esto. O sea, es como que te da una hostia en la cara tremenda, Las bodas de Canaán. La Gioconda es un cuadro, por ejemplo, visitado, que no digo que no sea bueno, que será lo mejor que hubo en el arte, pero se visita también por esnobismo. Mucho. Yo creo que hay mucha estupidez y mucho... Es decir, creo que hay muchísimo de eso. Ejemplo cercano, este fin de semana estaba con mi hijo, fuimos al Reina Sofía, yo hace años que no lo había visto y digo, vamos a ver el Guernica, ¿vale? Y la planta 2, donde están muchísimos artistas de las vanguardias y tal. Claro, cuando llegamos, tan llena la sala, fuimos 2 veces, dije, a ver, vamos al próximo día súper temprano y tal, dio igual, había tanta gente delante que al entrar con mi hijo le dije, si Picasso supiera que su cuadro no se iba a poder ver, si él supiera que no se ve, digo, le da algo. Entonces, al final, yo me acerqué con mi hijo, digo, bueno, porque quiero, y al final estás un rato hasta que consigues y pasas a primera fila. Pero claro, es porque hay una cinta que deja una cierta distancia, pero no suficiente distancia, porque es un cuadro tan enorme. Pero claro, no puedes ponerte más atrás para ver el cuadro porque ya se te pone gente delante. Entonces, y luego veo que hay mucha gente, claro, estamos en lo de siempre, que llegó allí, conseguía la primera fila, hacía una foto y se piraba. Y yo... Me entristece mucho. Es que a mí, yo también ejemplo, estoy muy cabreada y tengo mucho odio. Es que a mí esto me cabrea mogollón. Tengo la vida. Pero tenía un amigo que era de Bellas Artes y cuando estaba en el Prado, el Guernica, él me acuerdo que se había ido en viaje a Madrid y se sentó, no sé a qué hora abría el Prado, se sentó a las 10 de la mañana, me acuerdo cómo era la sala, que era grandísima, había un banco en mitad o algo así muy largo, y se sentó en ese banco a las 10 de la mañana y estuvo como 4 horas viendo el Guernica. Maravilla. Es que el Guernica, yo la última vez que había ido, lo tenían como en la entrada o algo así en el Reina Sofía. Ahora está en la segunda planta. Pero yo lo recordaba que estaba en otra ubicación, que casi me gustaba más. Y yo lo entiendo. Es decir, yo aún así con mi hijo, que estamos allí entre la gente y tal, le fui diciendo, observa cada parte. ¿Sabes? Mira qué maravilla. Mira aquí la mujer llorando con el niño, con el bebé. Mira esa persona gritando hacia arriba, el caballo... Digo, mira cada detalle y cada parte, mira que está en blanco y negro, increíble, ¿sabes? Y un poco, aún así, intentamos... Entonces el problema es el turismo, al final. ¡Oh!
¿No? Tremendo. El problema es el turismo. El turismo es tremendo. Y sobre todo eso, este fin de semana, claro, Madrid, fin de semana largo, fue festivo para todo el mundo y tal. Estaba todo a tope. Entonces, sobre todo cuadros de gran tamaño, muy difícil poder verlos, de verdad. Pero bueno, aún así, qué maravilla. Qué maravilla. Sí. ¿Por qué Y te problema este turismo? volvemos un poco ¿No te a lo gusta el mismo. turismo? ¿Vives en o te mueves en una ciudad turística totalmente a día de hoy? ¿No te gusta Yo, el turismo? yo en Navidades quiero huir y digo, yo ya no quiero vivir en esta ciudad. En todas las Navidades digo, no quiero vivir aquí, no quiero vivir aquí. Dios mío. ¿Pero por qué? Si Y está esto, guay. esto va a salir en las redes, ¿no? Sí, claro que va a salir. A ver, Ya que estás cabreada, yo es joder. que, a ver, bueno, supongo, a ver, está claro, hay gente que es pro luces de Navidad y hay gente contra. Yo estoy en contra. Por una parte, me hubiese gustado que se hubiese invertido más en algo más cultural, de una cultura de verdad. De una cultura de verdad, qué bonito. Luego, yo querría pensar que estamos en un momento donde hay una concienciación ecológica y donde las decisiones que los altos cargos toman tienen muy en cuenta esa parte, y de repente que hace unos pocos años haya empezado en Vigo esto que es contaminación lumínica, contaminación acústica, aunque sean LEDs, me da igual, es gasto energético, es decir, es una paletada. Me parece horrible. Y luego consumismo, capitalismo, es decir, ya estar en... ¿Cuándo empezaron a colgar las luces? A mí me agobia mucho. Es decir, yo estoy con la brisa del verano tocándome la cara, no quiero estar viendo un árbol de Navidad. Estamos locos. Y en Madrid ya también lo tenían puesto el árbol de Navidad. Vamos a decir cuándo se está grabando esto, porque esto cuándo sale. Bueno, esto sale ya el 7, 8, 9, 11 de diciembre. 11 de diciembre, ahí es normal, estamos grabando a principios de noviembre. Y ya lo sé, que habrá gente, claro, tú porque tienes trabajo y las luces, o no lo sé, es decir, las luces de Navidad traen tanto trabajo, aportan ¿Pero tanto crees que dinero. trae entrando trabajo? Porque hay mucha gente que no cree que trae tanto dinero las luces de Claro, Navidad. es que no lo sé, porque te dicen unas ¿A cosas... ti no te da más pasta las luces de Navidad? No. Pero, bueno, no solo tengo que pensar en mí, es decir, pero creo que se podía haber invertido energía y dinero en otra cosa. Y lo que más me temo es que cuando algún día ya no esté este alcalde, esto va a estar ya tan asentado que ya no nos podamos deshacer de esto, de Vigo, la ciudad de las luces. No, yo tengo una idea para el próximo alcalde, ¿eh? Tengo una idea y aparte... ¿Tú crees que él va a decir de un día para otro? No. Tengo eslogan, ¿eh? Se acabaron las luces en Vigo. Y sería un eslogan maravilloso. Vigo, se apagan las luces, se enciende la Navidad. Maravilla. Y colocas todo en la calle Príncipe, que es la peatonal de Vigo. Colocas robles pequeñitos que después se repueblen tal y adornados con postales hechos en todos los colegios de infantil del colegio. Ya tienes... Mira, Pablo... Qué maravilla, ¿verdad? Buen gusto, buen gusto. Echo de menos buen gusto. Buen gusto atrae buen gusto. También el otro día hablando con otro pintor, el buen gusto, qué importante en la pintura. Hay gente que técnicamente pinta increíble, que tal, pero si no tienes buen gusto... Entonces, a mí no me parece de buen gusto lo de las luces. Es decir, yo no lo sé, pero también soy yo y es decir, yo necesito belleza y buen gusto a mi alrededor. Mira qué bien. Y cultura, y creo que todo el mundo debería necesitarlo, pero bueno, yo qué sé. Bueno, vamos a seguir el programa. Y llegas a Madrid. Este fin de semana. No, estudiando la carrera. ¿Qué te encuentras en Bellas Artes? En Madrid. Porque es que nos dejaste caer miguitas y hostia, tenemos que pasar por Madrid, por Estados Unidos, por Italia, por Berlín y llegar otra vez aquí. Dios mío, no tenemos tiempo para todo. Aún tenemos, bueno, no sé, pero... A ver, que luego me arrepiento y cuento demasiado. Si nos vamos de las 2 horas, Carlos me pone cara de mala hostia. Luego me arrepiento y cuento demasiado. Venga. Luego editáis. Y Madrid, sacáis sí, cosas. editamos lo que quieras. Madrid, bueno, una pena que yo no viví el Madrid, aunque bueno, agradezco a mis padres muchísimo que nos pagaron un piso a mis hermanos y a mí que estudiábamos allí y tal, pero era en Pozuelo y entonces no viví el Madrid, que creo que es una pena, pero bueno, estudiaba en la Complutense, la carrera, volviendo a tocar temas que hemos tocado, aprendes mucha técnica, pero sentimiento y tal no te... Es decir, esa parte lo tiene que hacer uno, en lo que el representar eso también. Y a mí me gustó, lo disfruté mucho, no todo,
de todas maneras, yo hubo un momento donde lo dejé todo y me fui. Porque... ¿Qué es lo dejé todo y me fui? ¿Dejas la carrera también? Sí. No, me quedaba poco para acabar, pero yo quería tener cosas que decir en mi arte. Y es como que mi vida iba bien, tenía mi novio desde hace 5 años, mi carrera, mi tal, encarrilada, lo que se dice, y que no está mal, ¿eh? Pero yo necesitaba algo más e me fui, dejé una nota en el buzón, dije que me fui a Estados Unidos. ¿En qué buzón? En el buzón del piso que yo tenía con mis hermanos. O sea, ellos se enteraron por una nota que te ibas a Estados Unidos. Sí, que me fui. ¡Ah, qué buena esa! Y puse, no sé si será un error, pero quiero hacer esto, algo así. Ay, Dios mío. Y desapareces de Madrid y te vas a Estados Unidos. Y me fui. ¿Con qué plan? ¿Tenías plan? Yo creo que, supongo que todo el mundo tiene momentos en la vida donde hay ciertas decisiones que has tomado que sabes que fueron las correctas, aunque luego hayan traído consecuencias o cosas. Y yo fue la correcta. Es decir, me fui a Estados Unidos. Yo había conocido en Madrid a una americana que había estado allí y tal, y bueno, pues me hice muy amiga de ella, me fui a Estados Unidos y estuve allí, viví durante un tiempo, luego volvimos a Europa, estuvimos viajando por Europa en un coche, rollo hippie total, luego volví a Estados Unidos, esta vez viví en Miami, primero había vivido en Carolina del Norte, y luego volví a Europa, pero esta vez pues norte de Europa, Ámsterdam, tal, y ahí fue donde hice mi primer contacto con Berlín, que me quedé alucinada con la ciudad. ¿Por qué Berlín? ¿Por qué todo el mundo Berlín? A ver, yo creo que ahora ya ha cambiado. Berlín entonces, y bueno, al fin y al cabo, en todo lo artístico también influye mucho la economía. En aquel entonces Berlín era una capital europea que era baratísimos los alquileres, es increíble. Y entonces, claro, había... La gente que se dedica al arte no tenemos mucho de... No. Yo no tengo pasta. Y entonces... ¿Qué año? Pues esto era 2000 y poco. Y entonces aún eran los alquileres muy baratos y había mucho movimiento artístico, muchísimo. Berlín era una maravilla en todas partes, en cada esquina, en las paredes, la gente, todo. Te puedo preguntar una cosa, que a lo mejor es muy impopular lo que te voy a preguntar. ¿En ese momento sentías un apoyo económico o una seguridad o un sostén desde Vigo? No, es que... Te lo digo por una cosa, porque y no sé si es tu caso. No tenía... Perfecto, porque sí que es cierto que a lo mejor, y esto me pasa mucho, a lo mejor en ciertas ponencias de coaching o de desarrollo personal, donde de repente ves un discurso de alguien decir, es que yo me la jugué, me fui a no sé dónde a estudiar y estuve por Europa tirado y no sé qué, pero después, claro, papá es director general de una empresa, mamá es la jefa de no sé qué, de un bufete de abogados y es muy fácil estar a lo mejor tirado en Berlín y llamar a Vigo y decir, necesito 2.000 pavos. No. Entonces yo en Estados Unidos, cuando estaba allí, trabajaba y ganaba dinero, ahorraba para luego viajar por Europa, qué bueno. ¿Sabes? Y luego, en una de esas, pues conocí Berlín, luego bajé a Italia, que yo estuve trabajando en Italia en una granja, fue genial, llevando a las ovejas al campo, a mí me encanta también todo Qué maravilla. La naturaleza y tal. Y después... Y dice que no es artista. De como 2 años, viajando por ahí, Estados Unidos, Europa y tal, pues volví a Madrid, la persona con la que viajaba pues también ya se volvía a Estados Unidos. Y ahí dije, no me apetece volver a vivir a España, ¿qué quiero? Y digo, me voy a Berlín, que me encantó. Y entonces yo estaba en un albergue... ¿Por qué no te apetece venirte a vivir a España? No, es como lo sentía en el momento, digo, yo creo que aún no quiero volver a España. Bien. ¿Sabes? Y entonces estaba en un albergue, había una corchera en la entrada y donde la gente dejaba notitas. Y yo puse, hola, soy una española que dentro de una semana se va a Berlín, yo voy a decidir irme a Berlín. Y dije, y no conozco a nadie, no tengo información, si puedes... Es maravilloso, hiciste todos los cambios de tu vida por notitas. Y dije, si me puedes procurar alguna información o algo, llego dentro de una semana y los próximos días voy a estar bajo este número de teléfono. No había móviles entonces, yo iba a estar en casa de una amiga y me olvidé de esa notita. A los 2 días, de repente me llama una chica con un acentazo, hablando en inglés. Hola, bueno, que me llamo Daniela y tal, que vivo en Berlín y cuando llegues a Berlín te puedes quedar en mi casa. Y no me había visto. Entonces... Yo llegué, pues 2.000 y algo, a Berlín con una mochila, como mucho 400 euros en el bolsillo y una notita con la dirección de Daniela. Y llegué allí, llamé a la puerta, nos conocimos, viví 2 semanas en su sofá
y luego me consiguieron una habitación en casa de unas amigas de ellas, 2 alemanas enormes, gordísimas, que eran del este de Alemania. Bueno, aunque Berlín ya no tenía muro, sí que Todavía aún estaba la sombra. estaba partido en 2, Berlín en gran parte. Y bueno, y ahí empezaron mis andanzas, trabajé en una panadería, fui los primeros año y medio solo en inglés, luego fui aprendiendo el idioma y me dediqué a la vida bohemia, pues con trabajitos así. Bueno, pues mira, aquí lo y allá. vamos desde el otro lado. Parece ser que en técnica no puedes decir que eres un artista en vida. Sí, yo quería tener algo que decir. Es decir, necesitaba, ¿sabes? Mi vida iba bien cuando estaba en Madrid y tal, pero es como que quería vivir tanto, siempre me atrajo lo extranjero y bueno, y es cierto que al principio en Berlín sí que ahí tuve un poco de ayuda de mis padres, referente a lo de qué tal. Yo cuando ya al límite, cuando había Pero me días refiero a una que ayuda solo comía pan... No sé si cualquier padre, pero es una ayuda que a lo mejor una familia con una economía normal puede decir, hostia, necesita 300 pavos la niña o 500 pavos, la mandamos. Pero otra cosa, que esto es lo que decía yo antes, que yo tengo visto gente que estuvo viviendo, y aparte es que lo que cuentan es estuve tirado por Centro Europa. No, cabrón. Si te mandaban al mes 2.000 pavos, ¿qué coño estuviste yo tirado ya, por Centro Europa? una vez en Berlín sí que hubo ahí alguna ocasión donde sí que le pedí a mi padre, en plan, de repente me mandaba 500 euros, hasta que yo ya conseguí un trabajo mínimo, lo que le llaman ellos mini job, donde tenía el dinero justito, porque yo nunca he sido muy de, ¿sabes?, con tener el mínimo y tal, y luego poder dedicarme. Y lo que yo pensaba, que dije, bueno, pues yo llegué allí, digo, igual me quedo un mes, pues me quedé 10 años. Nada. Tuve mi pareja durante todos esos años y bueno, luego tuve a mi hijo. Bueno, es que hay muchas cosas por el medio. Tuve a mi hijo... ¿En Alemania? No, es que justo fue un año donde yo me había quedado sin trabajo ni nada y justo mi hermana me dijo, vente a Madrid a trabajar conmigo. Yo llevaba como 10 años en Berlín y justo me fui a Madrid, que iba a trabajar con ella ese año, y me quedé embarazada justo antes de ir para allá. Y entonces estuve en España ese año, trabajé, di a luz en Vigo, hasta los 3 meses estuve con mi hijo en casa de mis padres y con 3 meses me fui a Berlín otra vez con el niño y con el padre del niño, que fue mi pareja, pero ya con la idea de volver a España definitivamente. Y estuve los 3 primeros años aún viviendo en Berlín y que viví el otro Berlín, que es el Berlín con niños. Porque claro, yo hasta entonces era libre, había sido 10 años. ¿Y qué tal Berlín con niños? Maravilloso. Muchísimo mejor que el otro, dice ahora. Maravilloso, es que es una pasada. Tienen unos parques, unas cosas, unas opciones, unas ayudas, es una maravilla. Fue genial, la verdad. Y tuve el privilegio, yo no sé si habrá quien lo critique, quien no y tal, de poder criar yo sola y yo a mi hijo hasta los 2 años y medio más o menos. No lo tuve que meter Privilegio. Privilegio. Me parece, y yo lo sé, que hay gente que por situación y tal meten a sus niños ya con 6 meses y porque no les queda otra. Yo soy de la opinión que hasta el año no debería de un niño estar criado más que por su madre y su padre. O bueno, o la situación que sea, madre, lo que sea. Pero bueno, yo tuve el privilegio para mí y para mi hijo de poder criarlo yo hasta los 2 y medio, y luego a los 2 y medio lo metí en una guardería allí en Berlín, porque ya necesitan más, ¿no? Como estar mucho más con otros niños y tal. Y luego ya me volví a España siendo extranjera en mi propio país. Yo llevaba, no sé, más de 15 años fuera de España, y al volver fui extranjera en mi propio país. Es como que, claro, no sé. No, pero es una pasada, me parece una pasada porque eres una tía joven que estuvo 15 años fuera, pero no es como esta gente de, no, es que yo viví no sé qué cuando era niño. No, son 15 años conscientes. 15 años de decir, me piro por el mundo. Ahí viajando, me piro por el mundo. Sí. Por eso, y a lo mejor por eso el turismo medio mal para ti, porque yo siempre digo que los viajeros deberían odiar el turismo. Claro, es que yo nunca he hecho turismo. Yo conozco un montón de países y sitios, pero siempre los viví y no me preocupé tanto de si veía absolutamente hasta el último monumento, el último museo. No, iba, vivía, conocía a la gente, dormía en sus casas de repente, yo qué sé. ¿Cómo se llama tu hijo? Noé. Noé. ¿Y qué te dio Noé? Estamos hablando que te daban los niños de tu tal. Noé, cuando aparece, ¿hay algún cambio en ti? ¿Hay a nivel emocional, a nivel vida, a nivel miedos? Porque supongo que surgirán miedos cuando aparece un hijo, ¿no? Es que tengo una suerte, le quiero tanto.
No é que me dio, bueno, supongo que lo que a todos, ¿no? Que un poco ya te vuelves más responsable, tienes ya sí que empezar un poquito más en objetivos en la vida y un poquito más que viene bien. Y me dio más seguridad de mí misma, curiosamente. Bueno, es que tener un niño es absolutamente maravilloso. Es como tantas cosas en la vida, sopesas, pierdes cosas, pierdes libertad, pero ganas mucho. Yo gano muchísimo con mi hijo. Seguimos siendo solo él y yo, y es un compañero que aprendemos el uno del otro cada día. Es maravilloso. Y un disfrute, un orgullo. Es maravilloso ser madre. A mí me encanta. Y bueno, lo que me... ¿Qué tal dibuja él? Bien, los niños se le abren ventanas, se les vuelven a cerrar de intereses, ¿no? Él ha tenido épocas donde a lo mejor ha tenido más interés, pero no le veo por ahora una vena muy así que tenga el rollo artístico. Es decir, le gusta y hace, porque está mucho metido conmigo en el estudio de arte, pero él tiene una vena muy científica, muy de biólogo, muy de humanidades también. Él sí que tiene don de gentes. Mira qué bien. Es un tío... Me cae bastante bien. Me cae bastante bien, mi hijo. Mira qué bonito. ¿Y cuándo abres ¿cómo llamarle? ¿Escuela? ¿Academia? Bueno, es un taller de arte. Taller de arte, me gusta. Bueno, a ver... Ella dirá que más me da que te guste, pero bueno... Por las tardes, sobre todo, donde está abierto y donde doy las clases. Luego alguna mañana porque doy clase a adultos. Y por las mañanas no suele estar abierto, suelo estar pintando yo dentro. Entonces no estoy abierta. Es decir, apago el timbre, apago todo, tapo las ventanas y estoy pintando yo siempre que me es posible. No puedo pintar todos los días, depende. Pero sí. ¿Cuánto lleva abierto? El taller, ¿cuánto lleva abierto? Yo creo 8 años, por Vaya. ahí más, no lo sé. Muchos. Es que ha sido desde que volví de Berlín a empezar de cero con mi hijo y que abrí el taller y volví, bueno, pues a volver a hacerme mi vida, a volver a ser española, a volver a ser viguesa. Pero sigues en riesgo, pero fíjate que sigues en riesgo, ¿eh? Porque lo normal, aparte con la responsabilidad que probablemente mete un hijo, sería encontrar un curro que te dé una estabilidad y párate ahí. Pero sigues arriesgando, te da igual, ¿no? Me encanta lo que hago y, bueno, como tú decías antes, lo hago muy bien mi trabajo. Sé que soy muy buena enseñando pintura y dibujo y más que nada expresión artística y libertad. Me gusta que cuando vengan sea un espacio de escape de la locura de vida que tenemos hoy día. Y yo sé que lo hago muy bien. Me lo paso también muy bien yo con mis alumnos y no sé, se me da bien y se me dan bien los idiomas. Doy las clases en inglés. Las di en alemán, pero no hay suficiente demanda. Y sé que lo hago muy bien. Y me gusta todo lo que hago. Me gusta pintar mis cuadros, me gusta dar clases, me gusta tener que tratar con gente, me gusta aportar. Creo que tengo la suerte de hacer y estar donde debo de estar. Y que no sé si todo el mundo tiene esa suerte. Me siento con suerte cada día. Y es verdad. Hasta aquí el cuarto de los ratones. Síguenos en redes sociales @cuartoratones y suscríbete y hazte miembro de nuestro canal de YouTube, donde podrás ver todos los episodios íntegros de El cuarto de los ratones con Pablo Sangiao.